Ser podcast. Radio Lindo, una mirada particular para observar y contar. It was just one of those things. Con Elvira Lindo. Just one of those crazy flings. One of those bells that now and then rings. Just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flights. A trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we... Son las 6:01 de la tarde, las 5:09 en Canarias. Estamos ya en el tiempo de Radio Lindo. Elvira, buenas tardes. Hola, buenas Elvira, tardes. que me vienes acalorada, llegas a la radio. Bueno, Ay, se me ha ocurrido venir andando por la ¿sí? Gran Vía. Bueno, y no está mal, ¿no? Como ejercicio no está nada No mal. está mal, pero necesitaba una gorra. Sí, ¿eh? Necesitaba una gorra o algo Es que así. esta primera hora de calor tan Sí, potente. sí. Igual hablamos de algo relacionado con el cambio climático, Sí, ¿verdad? yo creo que ¿Verdad sí. que sí? Porque no has venido sola, nunca vienes sola. Pero no te he dado ninguna pista con esta canción porque simplemente quería enseñarte este disco que estoy escuchando estos A ver. días de Bryan Ferry, de versiones ¿Bryan Ferry? Sí, Perdón. del musical americano. Me ha gustado tanto que digo, pues ya está. Curioso, claro, versiones así de musicales, ¿no? Ahora que veníamos de la clase de música con Iñaki de la Torre, que nos hablaba de las modas por recuperar sonidos antiguos, por utilizar ecualizaciones de otras épocas y tal. Mírale, ahí lo tienes. At the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear. Ya lo dejamos un poquito más, ya. Que acabe Bryan Ferry. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, just one of those things. Qué chulo. Chan, chan, chan. Música de otro tiempo en 2025. Muy cabaretero. Qué muy tipazo, cabaretero, Bryan Bryan Ferry, qué Ferry. tipazo. Sí, sí, Bueno, sí. ¿qué hacemos, Elvira? A ver. Bueno, pues yo viví estos días un shock, bueno, como casi todo el mundo, cuando salió la historia de los mataderos, Ah, bueno, sí, de las granjas. Sí, de sí. las granjas. Yo Sí, creo sí. que fue... O sea, cuando vemos estas cosas no las queremos ver. No. Y eso que si viajas mucho por carretera, por España, ves ahí como unos edificios alargados y dices, bueno, ahí sé que está la carne que yo me como. Y lo piensas así, luego lo olvidas. Porque como yo creo que ahora mismo no tenemos relación con los animales del campo que vamos a engullir, en ningún momento les estamos mirando a los ojos, Ya. en ningún momento les vemos la expresión, en ningún momento relacionamos ese animal del campo con eso que tenemos en el plato. Además, creo que hemos sabido disimular muy bien la forma de los animales para que no parezcan lo que fueron, ¿no? Entonces, bueno, pero de todas formas, lo que hemos visto esta semana, tanto en los mataderos estos que eran de Ávila, de Toledo, de Madrid, como esta granja, por Sí, llamarlo de alguna manera, de pollos, de Mallorca, pues eran animales que estaban enfermos, que van a llegar a los restaurantes, que estaban enfermos, que tenían cáncer, que tenían tumores, que estaban entre ratas. Tenían ratas. Eso es lo que más me llamó la atención, de verdad. En el de Mallorca había Sí, hasta sí, un sí. erizo entre las gallinas. Ver en el de los pollos y las gallinas era ver no tenían espacio. No. Pero eso no es nada nuevo, ¿eh? Quiero decir, lo que pasa es que No. cuando lo vemos, a lo mejor es cuando adquirimos más conciencia, pero eso viene de hace mucho tiempo. Sí, Tal sí. vez por eso nuestra invitada escribió el libro que presentamos hoy. Mira, ahora parece más fácil hablar de todo esto, del impacto, además del impacto en el cambio climático o en el desastre climático, ¿no? Es más fácil, pero yo tengo mucha admiración por la gente que ha hablado de esto hace mucho tiempo.
porque fíjate que yo me acuerdo que, bueno, de pequeña, y tú te acordarás también de escuchar los chillidos del cerdo cuando lo estaban... Sí. Cuando Es estaban algo matando. que no me gusta nada. Sí. Y que lo recuerdo. Sí, lo recuerdo. recuerdo. Y luego se hacía la fiesta del matagorrino. Recuerdo o sea, incluso el pueblo de Tarragona donde los escuché, Sí. que fue una madrugada en Prades. Ujú. Y nunca más lo he escuchado. Ya. Ni lo he querido escuchar. Yo, claro, había en muchos pueblos, en el mío había una fiesta del matagorrino Sí, y acudía sí, gente sí. de Valencia. Sí, y ¿no? Sí. Y sigue existiendo. Y luego me acuerdo que me impactó mucho, debía ser como el año 92 o así, que viajé a Dinamarca y en una universidad uno de los varios estudiantes dijeron que estaban haciendo un estudio sobre el estrés que pasaban los cerdos cuando estaban en su corredor de la muerte. Me impactó porque nunca me había imaginado, nunca había pensado en eso. No había pensado en que fueran tan inteligentes que supieran que si al de delante lo mataban, a él lo iban a matar también, ¿no? Entonces yo creo que ha cambiado la conciencia. Y ha cambiado gracias a que ha habido gente que nos ha hecho cambiar la conciencia. Y en ese sentido, por eso admiro profundamente al hombre, al escritor que está hoy con nosotros, porque yo creo que es de los pocos escritores de estos asuntos medioambientales, ecologistas y animalistas que hay en España, que es Javier Morales. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier Morales es autor de La hamburguesa que devoró el mundo, un panfleto ecoanimalista. Que yo quiero empezar por el panfleto, que es un género en sí mismo. ¿Por qué eliges esta definición para presentar tu trabajo? Bueno, ante todo eso, muchas gracias por la invitación. Panfleto, que hoy tiene una connotación muy negativa. El panfleto, como se sabe, se utilizó durante la Revolución Industrial, ¿no? En los movimientos obreros y también en el feminismo, ¿no? O sea, Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft, es un panfleto. Y el Manifiesto Comunista es un panfleto, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo pues ha ido como pervirtiendo el sentido. Yo creo que vivimos una época de emergencia absoluta, pero absoluta, como tal vez no hemos vivido en la historia de la humanidad, y pensaba que se ha escrito mucha literatura al respecto, ¿no? En torno al cambio climático, la situación de los animales, pero que es hora de que nos pongamos en marcha, ¿no? De que nos pongamos a hacer cosas de verdad y que a esto le demos un giro como el que se merece, ¿no? Y de ahí el panfleto nace de la urgencia de los tiempos que vivimos, porque cada vez se acorta más el tiempo. Que nos pongamos en marcha, perdona Elvira, ¿qué significa? ¿Qué primer paso deberíamos dar, en tu opinión? Bueno, a ver, aquí habría que ver muchas variables, ¿no? Porque nosotros somos individuos, podemos hacer a nuestro alcance, tenemos lo que vosotros tenéis, un medio de comunicación. Tú, por ejemplo, ¿qué has hecho? Pues realmente tampoco, no todo lo que debería, ¿no? Supongo, pero me dedico sobre todo a lo que sería el activismo literario, ¿no? Porque me dedico a escribir libros, artículos, e intento a través de eso concienciar a la gente, ¿no? Pero se pueden hacer muchas cosas. Desde luego tiene que ser los primeros que tienen que asumir esa responsabilidad son los gobiernos, ¿no? Y creo que además es posible hacerlo como vimos en la pandemia. En la pandemia había una amenaza importante de un virus, se decretó pues que había que quedarse en casa y la gente respondió civilizadamente. Yo creo que es una misión de los gobiernos hablar como personas adultas a los ciudadanos y decirles cuál es la situación real. Oye, pero Javier, habló como una persona adulta a los ciudadanos el ministro Garzón. Ajá. Y por poco casi tiene que dimitir. Cuando recomendó que se rebajara el consumo de carne. Exacto. Y le llovió, no sé si la del pulpo es una expresión adecuada para lo que estamos hablando, pero le cayó la del pulpo, efectivamente. Claro. Sí, te lleváis toda la razón. El pobre, que no dijo que hubiera que ser vegano, solamente que había que comer determinado tipo de carne. Y menos. Y menos. En general. Exacto, y que la situación de muchos mataderos y muchas granjas pues no eran las óptimas. Dijo eso. Yo hablo un poco de una decisión colectiva y previamente, evidentemente, hay que informar a la gente y decirle cuál es la situación. Yo creo que la gente, a pesar de que tiene los datos, no es consciente del momento que vivimos tan crítico. Sí, se habla de, o sea, cuando se habla de carne se habla del impacto climático, se habla también de nuestra salud. Yo creo que ahí es cuando nos entra un poco en la cabeza, cuando empezamos a tener una edad y nos dice el médico que no comamos tanta carne, pero parece que de lo que menos se habla es del sufrimiento, de pensar que no somos los únicos que mandamos en el planeta, del sufrimiento animal. ¿Por qué parece que es todavía un tabú hablar del sufrimiento animal? Pues yo creo que das en el clavo y ese es uno de los motivos por los que he escrito este libro, ¿no? Digamos que hay como dos movimientos
conceptos que yo trato de aunar en este libro, que es el ecologismo y el animalismo. El ecologismo, así, muy simplificadamente, lo que hace es intentar proteger los ecosistemas, que son necesarios para la vida, obviamente, y el animalismo, digamos que pone el foco en los animales como individuos, como seres que merecen un respeto, ¿no? Entonces, yo hace como un mes escribí un artículo para El País precisamente a cuenta de la macrogranja de As Conchas, porque se hablaba mucho de todos los efectos que tiene para los humanos, y yo me preguntaba, ¿y alguien habla del sufrimiento de los animales que viven allí? Por lo que tú dices, nadie habla de eso, ¿no? Yo creo que seguimos teniendo, incluso dentro del movimiento ecologista, una mirada antropocéntrica. No hay una posición unánime en el ecologismo sobre el tema de los animales o de comer carne. No hay una posición unánime. No, porque yo te diría que, bueno, el ecologismo es muy variado y hay un ecologismo más conservador y otro más social, pero a veces está, digamos, entre comillas, tiene conflictos con el movimiento animalista, ¿no? Oye, Javier, ¿por qué deberíamos o dejar de comer carne o comer menos carne de la que comemos? Bueno, creo que por varias razones. En primer lugar, por los animales mismos, ¿no? Hay una frase de Isaac Bashevis Singer que comparto con Elvira, la admiración por este escritor, ¿no? Aparte de su posición ética como uno de los grandes autores del siglo XX. Cuando huyó a Estados Unidos le preguntaron si él era vegano por su salud y él dijo no, por la salud de las gallinas, ¿no? Yo creo que esa es la principal razón, o sea, no es tanto nuestra salud ni la salud del medio ambiente incluso, sino la propia salud de seres que sienten y que además la ciencia cada vez nos demuestra sus capacidades cognitivas, ¿no? que son alucinantes, que ya merecen un respeto moral, ¿no? Pero aparte de eso, y es algo que no tiene en cuenta una parte importante del movimiento ecologista, es que el consumo de carne y también del pescado, ahí de animales en general, es responsable del 20% de las emisiones de dióxido de carbono, el 20%, una de cada 5, y del 40% de las de metano, que es un gas todavía más nocivo que el dióxido de carbono. Luego, si decreciéramos en ese sentido, estaríamos dando un impulso muy grande a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aparte de otros efectos contaminantes que también tienen, ¿no? Como sabemos, ¿no? Que las macrogranjas y la ganadería industrial, pues la contaminación de los ríos, del subsuelo, de los suelos, ¿no? Yo creo que sería un paso muy importante, aunque no suficiente, ¿eh? Pero son dos planos diferentes, ¿eh? Uno es todo lo que tiene que ver con la degradación del medio ambiente, que efectivamente ahí hay mucho de donde tirar, y luego es la decisión individual de si comer carne de animales o no, que son dos planos muy distintos, ¿eh? Claro, fíjate, Francino, que yo pienso que toda persona debería tener la obligación moral de no comer carne procedente de ganadería industrial, por lo menos, y de animales que han tenido una vida, por decirlo así, miserable. ¿Esto te lo dicen en los restaurantes? Nunca. Vamos, vale, jamás. O sea, que quiero decir, en tú los vas restaurantes ni siquiera es la carne que comes. O sea, por ejemplo, ayer hubo en Mallorca también, tuvieron que cerrar un matadero, si no recuerdo mal, que tenía un sello de una organización que se dedica al bienestar animal. Tú imagínate. En un matadero. Y había ratas, había unas condiciones insalubres absolutamente. Hoy ha sacado la Fundación Igualdad Animal, que es una de las organizaciones que se ha extendido por otros países, también en Estados Unidos, un informe de la situación de los mataderos en España, ¿no? Y creo que este año la Comisión Europea, la situación es tan mala que la Comisión Europea va a hacer una auditoría este año a España para ver cuál es la situación, porque no solamente se trata de los mataderos y las granjas ilegales, sino también las legales, que es que no se cumplen las medidas ni siquiera las medidas que ya hay establecidas. Y si las granjas y los mataderos cumplen con todas las medidas habidas y por haber, ¿es de recibo comer carne? Yo creo que aún así no nos lo podemos permitir. Porque simplemente es insostenible, ¿no? O sea, hay un autor británico, George Monbiot, que es ecologista y que ha estudiado mucho este tema y ha hecho sus cálculos a partir de información científica. Estamos hablando de datos científicos, no que yo me los haya inventado, y de otras organizaciones también, ¿no? Y si viviéramos en un mundo sostenible y la ganadería fuera extensiva, que es un poco lo que piensa el ecologismo y con lo que yo no estoy de acuerdo, pues a lo mejor correspondería, y las cifras no las digo exactamente, pero igual se podría uno comer un filete cada 2 meses y un huevo cada 2 meses, ¿no? Porque no hay que olvidar la justicia social. O sea, en el mundo somos 8.000 millones de personas. Si queremos que el mundo sea justo, lo que no puede ser es que 1.000 millones de personas coman carne y 7.000 millones pasen hambre, ¿no? ¿Tiene algo que ver la visión de la religión antropocéntrica de pensar que el hombre es el centro del planeta? ¿Es esto? ¿Hay religiones, digamos, más bondadosas con los animales que otras? ¿Cómo es la religión católica con respecto a eso? Pues mira, Elvira, yo por lo que sé, ¿no? Justo me estoy leyendo un libro de Karen Armstrong, que es una mujer que fue monja
y tiene un libro muy bonito que se llama Naturaleza Sagrada. Yo creo que el antropocentrismo está dentro de la Biblia, lo que hemos visto de la Biblia, ¿no? Dios creó el mundo a imagen y semejanza del hombre, además, no de la mujer, ¿no? Sí. O sea que pero sí que es cierto que también dentro de la propia Iglesia católica y cristiana está habiendo una revisión, ¿no? Y se está poniendo eso en entredicho. Pero sí es cierto, como tú dices, que hay otras religiones y filosofías, sobre todo las orientales, que tienen otra relación con la naturaleza. También ahora, en las últimas décadas, se está poniendo el foco en las culturas nativas norteamericanas y americanas en general, porque tienen una relación también diferente, digamos que entre comillas sagrada, con la naturaleza. Comen animales, pero antes de matar un animal piden perdón por matarlo, ¿no? O sea, es una relación diferente a tener hacinados, ¿no?, a millones y millones millones de animales sin que vean la luz. Por ejemplo, a las vacas se les quitan los terneros en cuanto nacen, ¿no? Se las preña varias veces al año para que puedan dar leche. A los 4 o 5 años, una vaca que podría llegar a 30 años se las lleva ya al matadero, porque ya no son rentables, ¿no? Yo creo que es una relación que nada tiene que ver. O sea, yo, por resumir, dentro de este tema hay una dimensión, digamos, filosófica, que debería ser individual, ¿no? Pues, sí. bueno, si uno come animales o no, y bueno, hasta ahí bien. Pero yo creo que, dada la manera en la que se producen los animales hoy en día en la carne, es inviable comer animales. Pero tú aceptarías, no para ti, pero si se cumplieran todas las condiciones de bienestar de los animales en cautividad o no en cautividad. Sí, sería un paso muy grande, vale. Claro. Hay una filósofa, Corinne Pellichon, que es una filósofa francesa, tiene un manifiesto que se llama Manifiesto Animalista y cuenta cómo Lincoln, antes de llegar a abolir la esclavitud, tuvo que transigir con sectores que estaban en zonas intermedias. Bueno, eso sería una zona intermedia. O sea, para mí lo ideal sería ir hacia un futuro que no fuera, y esto es una palabra no tan frecuente, especista, ¿no? Especista. Especista quiere decir que es lo que somos casi todos, ¿no? Que pensamos que la especie humana está por encima de todo y que la vida está a nuestro servicio, ¿no? Yo siempre he sido partidaria de donde fueres, haz lo que vieres, y bueno, hay sitios en España donde se comen los cerditos muy pequeños. Pregunté, porque además te lo sirven así, tú ves el cerdito ahí. Y pregunté qué tiempo tenía el cerdito y dice, no, se lo quitamos a la madre a los 3 días. Dije, se acabó el cerdito. Sí. Y yo creo que Babe, el cerdito valiente, la película hizo muchísimo por enseñar. Y el documental del pulpo. Y el documental del pulpo. Que le hemos hablado antes, sí. Pero concretamente a los niños, que yo no sé si ahora les enseñan una película como Babe porque les parece como si fuera casi... una película woke. Bueno, no solamente woke, sino muy cruel para enseñársela a un niño, como diciéndole, esto que te comes es este animalito que ves en el campo. Pero yo me acuerdo que tuvo mucho impacto en los niños en aquel momento. Sí, yo creo que lo que pasa es que es paradójico, ¿no? Porque por un lado vamos al parque con los niños pequeñitos y les decimos, mira los patos cómo vuelan, y luego los llevamos a la cazuela acto seguido, ¿no? O sea que hay una especie como de paradoja, ¿no? Con los niños, cuando son pequeños y no están socializados, se sienten iguales a los animales, no es como pasa luego, no se sienten superiores, y esa mirada infantil la perdemos luego. Sí. Estaba esperando escuchar ¿El qué? Esa canción, ¿Qué canción? Que le canta a ver. el granjero de Babe, cuando él se deprime porque él descubre que está dispuesto a ser sacrificado, él descubre que sus mayores son sacrificados, y entonces el granjero le canta una nana. To make a day for you, I'd sing you a morning, golden and true. I would make this day last for all time, then fill the night deep in moonshine. If I had words to make a day for you, I'd give you a morning golden and true. I would make this day last for all time.
O sea, ¿tú crees, Javier, que hay un salto entre la edad infantil y a medida que vamos cumpliendo años, Sí, que modifica nuestra relación con los animales? totalmente. Es decir, que Como en todas las cosas, igual por otro que lado. cuidamos a los perros, a los gatos, a los hámsters, a los loros, a los periquitos y tal, bueno, pues nos comemos no a los hámsters, y no a los periquitos, pero sí a los patos, a las perdices, a los conejos, a las vacas y... Claro. Bueno, Hay lo que es la cultura, ¿no? El proceso de socialización, en este tema y en otros, nos convierte a veces en seres un poco bastante crueles, ¿no? Pero ocurre con el machismo y ocurre con muchas cosas, ¿no? Cuando nacemos, no nacemos así, lo vamos adquiriendo, ¿no? Entonces sí que hay un paso desde la inocencia infantil donde nos consideramos igual a un perro, a lo mejor le tiramos de la cola. Y le fastidiamos, pero no por nada, sino porque pensamos que es igual a nosotros, ¿no? ¿Y tú no crees que un mensaje prohibitivo absolutamente puede ser negativo? Es decir, que la gente se oye, pues no hay que comer carne, de pronto es como demasiado fuerte para aceptarlo. Bueno, ahora mismo gente que nos está escuchando estará ahí pensando, ¡buah! Ya está Sí, yo creo que lo de prohibir no es una buena solución en este tema, porque precisamente también la carne forma parte de la cultura y es así, ¿no? Hay un libro de Mónica Zaraska, que es una socióloga polaca que vive en Francia, y se llama Enganchados a la carne, ¿no? Y ella no es vegana ni nada, pero analiza por qué la carne tiene ese papel tan importante en nuestra sociedad, ¿no? Cómo también simboliza un estatus. Por ejemplo, en la India, que por razones religiosas es un país tradicionalmente vegetariano, en los últimos años hay aumenta mucho el consumo de carne. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones piensan que comer carne forma parte de un estatus, ¿no? Entonces la carne es mucho más que la carne, tiene que ver con el estatus y es difícil, es una costumbre como otra. Yo creo que prohibir no es la solución. Por ejemplo, tú vas paseando y hueles, porque eso lo habrás olido de niño, lo habrás comido de niño, y hueles de pronto lo que se huele los domingos en, yo qué sé, carne a la brasa. Carne a la brasa en cualquier pueblo y no sientes... A mí ese olor ahora me repele, pero yo he sido carnívoro mucho tiempo también, aunque haya sido... ¿Desde cuándo eres vegano? Pues ya, ahora 10 años o una cosa así. ¿Y hubo algo en tu vida que te hiciera pop, dar el clic? Sí, mira, yo, bueno, lo contaba antes Elvira, siempre he estado trabajando en temas relacionados con la naturaleza, ¿no? De alguna manera u otra, como periodista. Y también de donde vengo, que soy extremeño, de Plasencia, que lo hemos hablado antes, también, bueno, la naturaleza está muy presente y mi sensibilidad hacia todo eso pues está ahí, ¿no? Y también mi padre, sin ser ecologista ni mucho menos animalista, era una persona muy cuidadosa, muy austera y que yo he aprendido mucho de él. Pero así por fijar una fecha, después de un proceso de bastante sensibilización, porque estuve trabajando en una fundación donde había bastantes personas que eran ecologistas, veganas, y donde comíamos todos los días comida vegana, leí un libro que se llama Comer animales, de Jonathan Safran Foer, que me cambió realmente, porque hay cuenta cómo es la realidad de los mataderos en Estados Unidos. Hizo una investigación brutal, bueno, que aquí creo que sería muy difícil de hacer porque necesitamos mucho dinero, metiéndose en los mataderos de forma clandestina y sacando a la luz las condiciones tan pésimas en las que se trabaja, por ejemplo. Casi todos son inmigrantes los que están trabajando en los mataderos y no tienen mucha responsabilidad. Entonces ese libro, yo diría que fue un antes y un después, lo que me ayudó a tomar la decisión. I will always be hoping you will always be holding my heart in your hand. I will understand someday, one day you will understand. Always from now until then, when it will be right, I don't know what it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Javier Morales, la hamburguesa que devoró el mundo, un panfleto ecoanimalista. Gracias por asomarte a la ventana. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Te da las gracias un comedor de carne, además. Bueno, al que has invitado a reflexionar
como a otra mucha gente que estaría escuchando la radio. Te diré que vivo con un hijo muy carnívoro que ayer fue al festival de la hamburguesa, con eso te digo todo. O sea que... ¿Y tuviste que ir? No, yo no. Él fue, tiene 21 años, o sea que va por su cuenta. Un abrazo, Javier, y un beso, Elvira. Igualmente, gracias. Chao, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.